A lo largo de la historia, la humanidad ha visto la muerte como una certeza inquebrantable. Desde el principio de los tiempos, la muerte ha sido el destino final de cada ser humano. Sin embargo, la Biblia nos presenta casos extraordinarios, hombres que por designio divino nunca vieron la muerte tal como la conocemos. Sus historias están rodeadas de misterio, poder divino y propósito celestial. ¿Es posible que un ser humano evite la muerte? ¿Cómo es que estos hombres fueron elegidos para un destino tan único? Las Escrituras nos dan pistas, revelaciones sorprendentes que han dejado perplejos a estudiosos y creyentes durante siglos. Sus vidas fueron testimonio de la intervención directa de Dios, y su destino final nos da una visión única sobre la eternidad y el poder divino. Uno de ellos fue un hombre tan recto y cercano a Dios que simplemente desapareció. Otro fue arrebatado en un torbellino de fuego, dejando testigos atónitos a su alrededor. Y el tercero, aunque muchos no lo consideran en esta lista, tiene un papel crucial en el plan divino, con un destino aún por cumplirse. Acompáñanos en este impactante recorrido por la Biblia para descubrir quiénes fueron estos tres hombres que nunca murieron. Sus historias están llenas de enseñanzas, poder y promesas que nos llevan a cuestionar nuestra propia fe y destino. ¿Listo para sumergirte en esta reveladora verdad bíblica? En el vasto relato de la Biblia hay personajes que nos dejan asombrados con sus historias de fe, valentía y encuentros sobrenaturales con Dios. Sin embargo, entre todos ellos, hay tres hombres que desafían la lógica humana al no experimentar la muerte. Sus vidas nos revelan el increíble poder de Dios y su autoridad sobre la existencia misma. El primero de estos hombres es Enoc, un personaje enigmático del Antiguo Testamento, cuya historia es tan breve como impactante. En el libro de Génesis, se nos habla de Enoc como un hombre que caminó con Dios. En Génesis 5:24 encontramos un detalle asombroso. No se menciona su muerte, sino que simplemente Dios se lo llevó. Esta frase ha causado debates y especulaciones a lo largo de la historia, pero lo que es claro es que Enoc tuvo una relación tan cercana con Dios que su destino no fue el mismo que el de los demás hombres de su tiempo. Imagina un mundo donde la maldad comenzaba a multiplicarse, donde el pecado dominaba las vidas de las personas. En medio de esa oscuridad, Enoc brilló como un hombre justo, un ejemplo de obediencia y comunión con Dios. En el libro de Hebreos 11:5 se nos dice que Enoc fue trasladado para no ver la muerte y que esto sucedió porque tuvo el testimonio de haber agradado a Dios. No fue por casualidad ni por obra del destino, sino por un propósito divino. Pero ¿qué significa realmente Dios se lo llevó? Algunos creen que Enoc fue llevado directamente al cielo sin pasar por la muerte. Otros sugieren que Dios lo trasladó a otro lugar desconocido. Lo cierto es que su desaparición dejó una marca en la historia de la humanidad y en la fe de quienes leemos su historia hoy. Su vida nos deja una lección poderosa. Aquellos que caminan con Dios pueden experimentar lo imposible. El relato de Sintes, Enoc también nos lleva a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. Estamos caminando con Él de manera tan cercana que podríamos ser considerados dignos de su presencia. Su historia no solo es un misterio fascinante, sino una invitación a vivir en obediencia, confianza y comunión con el Creador. Ahora, pasemos al segundo hombre que jamás murió, el profeta Elías. Su historia es mucho más detallada y dramática, con testigos presenciales que vieron su partida. Elías fue un hombre de Dios en tiempos difíciles, cuando el pueblo de Israel se encontraba sumido en la idolatría y el pecado. Fue un profeta valiente, capaz de desafiar a los falsos dioses y a los reyes corruptos. Uno de los momentos más impactantes de su vida ocurrió en 2 Reyes 2:11, cuando llegó el momento de su partida. Elías no murió de enfermedad ni en batalla, sino que fue arrebatado en un torbellino de fuego. La escena es impresionante. Un
carro de fuego con caballos de fuego se presentó ante él y su discípulo Eliseo. En cuestión de segundos, Elías fue elevado a los cielos en medio del asombro de Eliseo. La imagen de un carro de fuego ha sido interpretada de diversas maneras. Algunos creen que se trató de un fenómeno sobrenatural, un transporte celestial enviado por Dios para llevarse a su siervo fiel. Otros sugieren que fue una representación del poder divino que marcó la transición de su ministerio. Lo que no se puede negar es que su desaparición fue un evento único, lleno de gloria y misterio. Elías fue un hombre que vivió en completa entrega a Dios. Su vida estuvo marcada por milagros, confrontaciones con la maldad y un propósito divino que lo distinguió de los demás. No solo desafió a los sacerdotes de Baal en el Monte Carmelo, sino que también experimentó el poder de Dios en maneras asombrosas, desde ser alimentado por cuervos hasta ver descender fuego del cielo. El hecho de que Elías no haya muerto nos lleva a otra cuestión intrigante: su posible regreso. En Malaquías 4:5 se profetiza que Elías volverá antes del gran y terrible día del Señor. Jesús mismo mencionó que Juan el Bautista vino con el espíritu de Elías, pero muchos creen que esto no significa que Elías haya cumplido completamente su misión. Aquí es donde entra el tercer personaje de nuestra lista, uno que ha sido objeto de gran debate y especulación, el enigmático testigo del Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis se mencionan dos testigos que profetizarán en los últimos tiempos. Algunos estudiosos creen que uno de ellos podría ser Elías, debido a la profecía de su regreso. Otros sugieren que el otro testigo podría ser Enoc, ya que ambos nunca experimentaron la muerte y podrían regresar para cumplir su destino final en la tierra. Las Escrituras nos dan muchas pistas, pero también dejan ciertos misterios sin resolver. Lo que es claro es que estos hombres fueron apartados para un propósito divino especial. Enoc caminó con Dios y fue llevado sin ver la muerte. Elías fue arrebatado en un torbellino de fuego, dejando testigos atónitos. Y el tercer hombre, aún por definirse completamente, podría tener un papel crucial en los tiempos finales. Cada una de estas historias nos muestra que la muerte no es el final cuando Dios tiene un plan mayor. Nos desafían a vivir con fe, a caminar con Dios y a creer en lo imposible. Si estos hombres fueron elegidos para un destino tan extraordinario, ¿qué nos impide creer que Dios también tiene planes asombrosos para nuestras vidas? La Biblia nos da múltiples ejemplos que nos hacen reflexionar sobre este tema. Cada historia trae un aprendizaje valioso sobre cómo debemos actuar en estas situaciones. El impacto de estas historias va más allá de la simple curiosidad por lo sobrenatural. Nos llevan a cuestionar la naturaleza misma de la vida y la muerte desde la perspectiva de Dios. Si Enoc y Elías fueron arrebatados sin ver la muerte, ¿qué nos dice esto sobre el poder divino? ¿Y qué papel juega el tercer hombre en esta lista? Para comprender mejor la trascendencia de estos eventos, debemos analizar la relación entre Dios y la muerte. En la Biblia, la muerte no es el final absoluto, sino una transición. Enoc y Elías fueron trasladados sin experimentar la muerte porque tenían una relación excepcional con Dios. ¿Podría esto significar que aquellos que viven en completa obediencia pueden ser librados de la muerte? Aunque la mayoría de los seres humanos mueren, la Biblia nos muestra que hay excepciones cuando Dios decide actuar de manera diferente. Aquí es donde entra la tercera figura enigmática, Moisés. Aunque su inclusión en esta lista puede parecer controversial, hay razones bíblicas que sugieren que Moisés podría haber experimentado algo más allá de una muerte común. Según Deuteronomio 34:5, Moisés murió en la tierra de Moab, pero lo que resulta extraño es que Dios mismo se encargó de enterrarlo en un lugar desconocido.
Nadie supo dónde quedó su tumba. Este detalle ha llevado a muchas interpretaciones. En Judas 1:9 se menciona que hubo una disputa entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. Esta escena es única en toda la Biblia y sugiere que su cuerpo tenía un propósito especial. ¿Por qué Dios se llevó su cuerpo? Algunos creen que Moisés no experimentó la muerte en el sentido tradicional, sino que fue trasladado a otro estado. Su posterior aparición en el Monte de la Transfiguración junto a Elías en Mateo 17:3 refuerza la teoría de que Moisés pudo haber sido restaurado de alguna manera. Mientras que Enoc y Elías fueron llevados sin ver la muerte, Moisés pudo haber sido resucitado directamente por Dios para un propósito futuro. La conexión entre Moisés y Elías en la transfiguración es clave. Ambos aparecen junto a Jesús, representando la ley y los profetas. Esto nos lleva a una teoría aún más intrigante. Moisés y Elías podrían ser los dos testigos del Apocalipsis. Mientras que Enoc es una opción considerada por muchos, Moisés tiene una fuerte conexión con la historia del pueblo de Dios. En Apocalipsis 11:6 se describe a los dos testigos como aquellos que tienen el poder de convertir el agua en sangre y herir la tierra con plagas, lo cual es similar a los milagros que Dios hizo a través de Moisés en Egipto. También tienen el poder de cerrar los cielos para que no llueva, lo cual es un claro paralelo con el milagro de Elías en tiempos del rey Acab. Si Moisés y Elías son los testigos del Apocalipsis, esto significaría que Moisés fue restaurado y llevado a la presencia de Dios, al igual que Enoc y Elías. Su muerte no habría sido definitiva, sino una transición. Esto explicaría por qué Dios mismo se encargó de su cuerpo y por qué aparece junto a Elías en la transfiguración. Independientemente de si Moisés es el tercer hombre de nuestra lista o si fue Enoc, lo cierto es que hay un patrón divino en estas historias. Dios tiene poder absoluto sobre la vida y la muerte, y cuando Él decide obrar de manera sobrenatural, lo hace con un propósito mayor. Estos tres hombres nos muestran que el destino humano no está atado a las leyes naturales cuando Dios interviene. Nos desafían a vivir con fe y a confiar en el plan divino. Si Dios pudo llevarse a Enoc sin que viera la muerte, si pudo enviar un carro de fuego para recoger a Elías y si pudo guardar el cuerpo de Moisés con un propósito desconocido, entonces su poder sigue vigente y actuando en la historia de la humanidad. La pregunta que nos queda es, ¿qué nos quiere enseñar Dios con estas historias? En primer lugar, nos muestra que la comunión con Él tiene recompensas inimaginables. Enoc caminó con Dios y fue trasladado. Elías fue un profeta fiel y Dios lo arrebató en gloria. Moisés cumplió la voluntad de Dios y su cuerpo fue guardado de manera especial. En segundo lugar, nos deja ver que la muerte no es el fin. Dios tiene autoridad sobre ella y puede obrar como lo considere necesario. En el caso de estos hombres, Dios decidió que su destino sería diferente. Esto nos da esperanza de que así como ellos fueron trasladados, aquellos que han puesto su fe en Dios también tienen un destino eterno asegurado. Por último, estas historias nos desafían a vivir de una manera que agrade a Dios. Enoc, Elías y Moisés fueron hombres que vivieron en obediencia y fueron usados para grandes propósitos. Si queremos experimentar la gloria de Dios en nuestras vidas, debemos seguir su ejemplo y caminar en fe, sin temor al futuro. La Biblia nos sigue mostrando ejemplos impactantes sobre la soberanía de Dios y su poder sobre la vida y la muerte. Cada historia nos lleva a reflexionar sobre nuestra relación con Él y la importancia de vivir conforme a su voluntad. Al analizar la historia de estos tres hombres que nunca murieron, nos damos cuenta de que sus vidas no fueron un simple capricho del destino. Cada uno de ellos tenía un propósito específico dentro del plan de Dios.
no fueron seleccionados al azar, sino que sus historias revelan una verdad más profunda. Dios tiene control absoluto sobre la vida y la muerte, y su poder trasciende cualquier ley natural. Para entender mejor la importancia de estos eventos, veamos cómo cada uno de estos hombres representa un aspecto crucial de la relación entre Dios y la humanidad. Enoc simboliza la comunión con Dios, Elías la manifestación del poder divino y Moisés la ley y la redención. Sus vidas y destinos están conectados de una manera sorprendente, y al estudiarlos podemos encontrar un mensaje de esperanza y propósito para nuestras propias vidas. Enoc es el ejemplo más claro de lo que significa caminar con Dios. En Génesis 5:24, la Escritura nos dice que Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Esta breve pero poderosa declaración nos deja una pregunta fundamental. ¿Qué significa caminar con Dios? No se trata solo de creer en su existencia, sino de vivir una vida en total comunión con Él. Enoc tenía una relación tan cercana con Dios que su destino fue único. La Biblia no nos da muchos detalles sobre cómo fue la vida de Enoc, pero en Hebreos 11:5 se nos dice que él agradó a Dios y por eso fue trasladado sin ver la muerte. Su vida nos muestra que la fe genuina y la obediencia total pueden llevarnos a experimentar cosas extraordinarias. Enoc es una figura que nos desafía a preguntarnos, ¿estamos caminando con Dios de una manera que transforme nuestra vida? Elías, por otro lado, representa el poder sobrenatural de Dios en acción. Su vida estuvo marcada por señales, milagros y confrontaciones con las fuerzas del mal. En 2 de Reyes 2:11 vemos el momento en que un carro de fuego aparece y lo arrebata en un torbellino, elevándolo a los cielos. Esta escena es única en toda la Biblia y demuestra que Dios tiene el control absoluto sobre el destino de sus siervos. Elías no solo fue testigo del poder de Dios, sino que también desafió al pueblo a volver a la verdadera fe. En 1 Reyes 18, enfrentó a los profetas de Baal en el Monte Carmelo y demostró que solo el Dios de Israel es el verdadero Dios. Su vida nos recuerda que cuando confiamos en Dios, podemos enfrentar cualquier desafío y ser instrumentos de su poder. Moisés, el tercer personaje de nuestra lista, es un caso especial. Aunque Deuteronomio 34:5 dice que murió, el hecho de que Dios mismo lo enterrara y que su cuerpo fuera disputado por el arcángel Miguel en Judas 1:9 nos deja con muchas preguntas. Además, su aparición en la transfiguración de Jesús en Mateo 17:3 junto a Elías refuerza la idea de que Moisés tuvo un destino especial, diferente al de los demás. Moisés representa la ley y la redención. Fue el líder que sacó a Israel de la esclavitud en Egipto y recibió los mandamientos de Dios. Su vida estuvo llena de pruebas, pero siempre confió en la dirección divina. Si Moisés fue llevado de una manera especial, esto nos muestra que Dios tiene planes que van más allá de nuestra comprensión. Pero hay un detalle aún más intrigante: la posible conexión de estos tres hombres con los tiempos finales. En Apocalipsis 11 se habla de 2 testigos que aparecerán en los últimos días para profetizar y realizar señales. Muchos creen que estos testigos podrían ser Enoc y Elías, porque ambos nunca experimentaron la muerte y podrían cumplir su destino final en la tierra. Otros consideran que los testigos serán Moisés y Elías, debido a los milagros que se les atribuyen en Apocalipsis 11:6. Independientemente de quiénes sean los testigos, lo cierto es que la historia de Enoc, Elías y Moisés nos deja una enseñanza clave. Dios es soberano sobre la vida y la muerte. Nos muestra que la muerte no es el fin para aquellos que caminan con Él, y que su poder puede obrar de maneras que van más allá de nuestra comprensión. Estos hombres no fueron simples figuras de la historia, sino ejemplos vivos de lo que significa confiar plenamente en Dios.
Sus vidas nos desafían a vivir con fe, a caminar en obediencia y a esperar en las promesas divinas. Si Dios pudo hacer cosas tan extraordinarias con ellos, también puede obrar en nuestra vida de maneras que ni siquiera imaginamos. La Biblia nos sigue revelando verdades sorprendentes que nos llevan a reflexionar sobre nuestro propio camino. La historia de estos hombres nos recuerda que Dios tiene un propósito más allá de lo que vemos y que si caminamos con Él podemos experimentar su gloria de una manera única. Las historias de Enoc, Elías y Moisés no solo nos muestran el poder sobrenatural de Dios sobre la muerte, sino que también nos revelan verdades profundas sobre la relación entre Dios y la humanidad. Cada uno de ellos vivió en tiempos difíciles, enfrentando desafíos únicos, pero todos compartían algo en común. Caminaron en obediencia y fidelidad, y por ello fueron apartados para un propósito especial. Para comprender mejor su significado, es importante analizar cómo sus experiencias se relacionan con los planes futuros de Dios. La Biblia no menciona casualmente a estos personajes. Sus vidas y destinos están entrelazados en el plan divino. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay pistas que nos llevan a reflexionar sobre el papel que desempeñaron y lo que representan para los creyentes hoy. Enoc es el ejemplo más claro de alguien que vivió una vida tan en sintonía con Dios que simplemente fue trasladado. Esto nos lleva a pensar en un evento que muchos cristianos esperan, el arrebatamiento de la iglesia. En 1 Tesalonicenses 4:17 se nos habla de cómo los creyentes que estén vivos en la venida de Cristo serán arrebatados para encontrarse con Él en las nubes. ¿Podría Enoc ser un prototipo de este evento? Si analizamos la historia de Enoc desde esta perspectiva, podemos notar un patrón interesante. Enoc vivió antes del diluvio, un evento que trajo juicio sobre la humanidad, pero antes de que llegara ese juicio, Dios se lo llevó. Esto es similar a la creencia de que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Enoc nos muestra que aquellos que caminan con Dios pueden ser apartados de la destrucción, lo que refuerza la enseñanza de que Dios protege a sus fieles. Elías, por otro lado, representa a los siervos de Dios, que son testigos de su poder y son llamados a confrontar la maldad en tiempos de crisis. En la Biblia, Elías aparece en momentos de gran apostasía y corrupción en Israel. Fue un profeta que no tuvo miedo de enfrentarse a reyes impíos, ni de demostrar el poder del verdadero Dios. Su arrebatamiento en un carro de fuego es un símbolo del poder divino manifestado de manera visible. En el libro de Apocalipsis, vemos que en los últimos tiempos habrá una gran batalla entre el bien y el mal. Los siervos de Dios serán llamados a ser testigos fieles, así como lo fue Elías. Su historia nos recuerda que el poder de Dios no ha cambiado y que Él sigue obrando en aquellos que están dispuestos a servirle con valentía. Moisés, aunque murió según Deuteronomio 34:5, tiene una conexión especial con los planes divinos. Su aparición en la transfiguración de Jesús junto a Elías es un indicio de que su papel no terminó con su muerte. Moisés fue el mediador entre Dios y su pueblo, entregando la ley y guiando a Israel hacia la tierra prometida. Su relación con Dios fue tan estrecha que su rostro resplandecía después de estar en la presencia divina. Si Moisés es uno de los testigos mencionados en Apocalipsis 11, esto significa que su historia aún no ha terminado. Su rol como representante de la ley y su conexión con la redención de Israel lo convierten en una figura clave en los planes finales de Dios. Estas tres historias nos muestran un patrón divino. Enoc representa a los que serán arrebatados antes del juicio, Elías a los que son llamados a testificar con poder y Moisés a los que cumplen la misión de guiar al pueblo de Dios. No es casualidad que estos tres hombres tengan destinos tan peculiares. Sus vidas son un reflejo de los planes de Dios para la humanidad. Además, nos dejan un mensaje claro: la muerte
no es el fin para aquellos que caminan con Dios. La Biblia nos enseña que hay un propósito eterno para cada persona que es fiel a Él. Si Enoc, Elías y Moisés fueron apartados de manera especial, esto nos da la esperanza de que Dios tiene un destino glorioso para todos los que confían en Él. Cada uno de estos hombres experimentó algo que va más allá de la comprensión humana. Sus vidas nos desafían a preguntarnos, ¿estamos viviendo de una manera que nos acerque a Dios? ¿Estamos caminando en fe como Enoc? ¿Estamos testificando con poder como Elías? ¿Estamos cumpliendo nuestra misión como Moisés? La historia de estos tres hombres nos muestra que Dios tiene el control absoluto sobre el tiempo, la vida y la muerte. Nos invita a confiar en su plan, sabiendo que aquellos que le obedecen nunca serán olvidados. El misterio de estos tres hombres que nunca murieron nos deja una enseñanza profunda sobre el poder de Dios y su soberanía sobre la vida y la muerte. No fueron simplemente personajes con destinos extraordinarios, sino ejemplos vivos de cómo Dios actúa en la historia para cumplir sus propósitos. Pero más allá de la fascinación que generan sus relatos, hay una pregunta clave que debemos hacernos. ¿Qué nos enseñan sus vidas sobre nuestra relación con Dios y nuestro destino eterno? Enoc nos muestra el poder de una vida en comunión con Dios. En Génesis 5:24 se menciona que Dios se lo llevó, una expresión que no se usa con ningún otro personaje de la Biblia en ese contexto. Esto nos indica que Enoc no experimentó la muerte de manera natural, sino que fue trasladado por Dios. Su vida estuvo caracterizada por una relación íntima con el Creador, y ese nivel de cercanía lo hizo digno de una transición directa a la eternidad. Si lo analizamos desde una perspectiva espiritual, Enoc representa a aquellos creyentes que buscan a Dios con todo su corazón y que son apartados para su gloria. Su historia nos desafía a preguntarnos, ¿qué tan cerca estamos caminando con Dios? Nuestra relación con Él es tan profunda que podríamos ser considerados dignos de estar en su presencia de una manera especial. Por otro lado, Elías nos muestra el poder de la obediencia y la valentía. Su vida fue un constante enfrentamiento con la idolatría y la corrupción de Israel. En 1 Reyes 18 lo vemos desafiando a los profetas de Baal y demostrando el poder de Dios de una manera espectacular. Su ministerio estuvo lleno de milagros y actos sobrenaturales, hasta el momento de su arrebatamiento en 2 Reyes 2:11. Elías nos enseña que aquellos que son fieles a Dios y enfrentan con valentía los desafíos del mundo pueden ser recompensados de manera gloriosa. No solo fue llevado al cielo sin ver la muerte, sino que su vida sigue siendo un símbolo de la autoridad y el poder divino. Su historia nos invita a preguntarnos, ¿estamos viviendo con la valentía de Elías? ¿Nos atrevemos a defender nuestra fe sin miedo a la oposición? Finalmente, Moisés es un caso especial que nos habla de la justicia y la misericordia de Dios. Aunque Deuteronomio 34:5 dice que murió, su cuerpo nunca fue encontrado. Y en Judas 1:9 vemos una disputa entre el arcángel Miguel y Satanás por su cuerpo. Además, en Mateo 17:3, Moisés aparece junto a Elías en la transfiguración de Jesús, lo que indica que su historia no terminó con su muerte. Moisés representa a aquellos que han sido llamados a liderar y guiar a otros en los caminos de Dios. Su vida nos enseña que, aunque enfrentemos dificultades y errores, Dios es fiel para cumplir su propósito en nosotros. Moisés falló en algunos momentos, pero su destino final sigue siendo un misterio, lo que nos lleva a reflexionar sobre la gracia y la soberanía de Dios. Un punto clave que une a estos tres hombres es su posible conexión con el futuro. En Apocalipsis 11:3-6, se habla de dos testigos que aparecerán en los últimos tiempos y realizarán grandes señales. Sus poderes se asemejan a los milagros realizados por Moisés y Elías, lo que ha llevado a muchos estudiosos a creer que ellos serán los testigos enviados por Dios en los últimos días. Si esto es cierto,
significaría que la historia de Moisés y Elías aún no ha terminado y que Dios los está reservando para un propósito final. Pero más allá de la identidad exacta de los testigos, lo importante es que la Biblia nos muestra que Dios usa a sus siervos de maneras extraordinarias y que su propósito va más allá de lo que podemos comprender. La historia de Enoc, Elías y Moisés nos deja varias lecciones importantes. Primero, nos muestra que aquellos que caminan con Dios pueden experimentar su gloria de maneras inimaginables. Segundo, nos recuerda que Dios tiene el control absoluto sobre la vida y la muerte. Y tercero, nos desafía a vivir de una manera que nos haga dignos de su llamado. Estos hombres no fueron excepciones por casualidad, sino ejemplos vivos de lo que significa ser apartado por Dios. Sus historias nos inspiran a buscar una relación más profunda con nuestro Creador y a confiar en que su plan para nuestra vida es perfecto. La Biblia nos sigue mostrando que la muerte no es el final, sino el comienzo de una nueva realidad en la presencia de Dios. Si Enoc pudo caminar con Dios hasta el punto de ser llevado sin ver la muerte, si Elías fue arrebatado en un torbellino de fuego y si Moisés fue tratado de manera especial incluso después de su muerte, entonces nosotros también tenemos una esperanza gloriosa. Las historias de Enoc, Elías y Moisés nos enseñan que Dios obra de maneras sorprendentes y que su plan para la humanidad es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Pero más allá del misterio que rodea a estos hombres, hay un mensaje central que debemos entender. La fidelidad a Dios tiene recompensas eternas y la muerte no es el final para aquellos que le pertenecen. Cada uno de estos personajes vivió en tiempos difíciles, rodeados de pecado, idolatría y desafíos. Sin embargo, todos se mantuvieron fieles a su llamado y experimentaron la intervención directa de Dios en sus vidas. Esto nos deja una pregunta importante, que significa vivir de una manera que trascienda la muerte. Enoc es el ejemplo perfecto de lo que significa caminar con Dios. Génesis 5:24 nos dice que él caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Su historia nos muestra que no es suficiente con creer en Dios, sino que debemos vivir en una relación continua con Él. La comunión con Dios transforma nuestras vidas y nos acerca a su presencia. Si comparamos la vida de Enoc con la realidad actual, podemos ver un paralelo interesante. Hoy en día vivimos en un mundo cada vez más alejado de Dios, donde la maldad y la corrupción parecen dominar. Sin embargo, Enoc nos demuestra que es posible vivir de manera justa, incluso en medio de un mundo caído. Aquellos que buscan a Dios con sinceridad pueden experimentar su gloria y ser apartados para su propósito eterno. Por otro lado, Elías representa el poder de Dios en acción. Su vida estuvo marcada por señales y milagros, y su ministerio fue una constante confrontación contra la idolatría y la corrupción. En 2 Reyes 2:11 vemos cómo un carro de fuego lo arrebata en un torbellino, llevándolo directamente a la presencia de Dios. Elías nos recuerda que Dios busca hombres y mujeres valientes, dispuestos a enfrentar la oposición y a proclamar la verdad sin temor. En un mundo donde muchos comprometen su fe por miedo a la persecución o al rechazo, Elías nos desafía a confiar en el poder de Dios y a ser testigos fieles de su verdad. Finalmente, Moisés nos deja una lección sobre la justicia y la misericordia de Dios. Aunque la Biblia dice que murió, su cuerpo fue tratado de manera especial por Dios mismo. Su aparición en la transfiguración de Jesús junto a Elías en Mateo 17:3 nos indica que su historia no terminó en el monte Nebo, sino que Dios tenía un propósito mayor para él. Moisés representa la ley y la redención. Fue el instrumento que Dios usó para liberar a Israel de la esclavitud en Egipto, y su vida nos enseña que la obediencia a Dios
tiene un impacto eterno. A pesar de sus errores, Moisés fue restaurado y sigue siendo una figura clave en la historia de la redención. Si analizamos a estos tres hombres en conjunto, podemos ver un patrón divino. Enoc representa a aquellos que buscan una comunión profunda con Dios y son apartados de la destrucción. Elías simboliza a los que son llamados a testificar con poder en medio de un mundo hostil. Moisés muestra que incluso aquellos que han fallado pueden ser redimidos y usados para grandes propósitos. Pero hay un aspecto aún más intrigante: su conexión con los eventos futuros. En Apocalipsis 11:3-6 se habla de dos testigos que profetizarán en los últimos tiempos y realizarán grandes señales. Muchos creen que estos testigos podrían ser Enoc y Elías, ya que nunca experimentaron la muerte y podrían regresar para cumplir su misión final en la tierra. Otros argumentan que los testigos serán Moisés y Elías, debido a los milagros que se les atribuyen en el libro de Apocalipsis. Si esto es cierto, significa que Dios aún no ha terminado su obra con estos hombres y que su propósito sigue en desarrollo. Pero más allá de la identidad exacta de los testigos, lo importante es la lección que nos dejan. Dios usa a sus siervos para cumplir su plan, y aquellos que son fieles a Él tienen un destino glorioso. Estas historias nos llevan a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Estamos caminando en comunión con Él como Enoc? ¿Estamos proclamando su verdad con valentía como Elías? ¿Estamos permitiendo que Dios use nuestra vida, incluso a pesar de nuestros errores como Moisés? La muerte no es el fin para aquellos que confían en Dios. Enoc, Elías y Moisés nos muestran que Dios tiene un propósito eterno para cada uno de sus hijos. Su historia nos da esperanza y nos recuerda que, cuando caminamos con Dios, podemos experimentar su gloria de maneras inimaginables. La Biblia nos sigue mostrando que el destino de los fieles está en manos de Dios y que su plan para la humanidad es perfecto. Cada una de estas historias nos invita a confiar en su poder y a vivir con la certeza de que, más allá de la muerte, hay una gloria eterna reservada para los que le aman. Las historias de Enoc, Elías y Moisés nos revelan una verdad fundamental. Dios tiene poder absoluto sobre la vida y la muerte. Nos muestran que aquellos que caminan en comunión con Él, que le sirven con fidelidad y que cumplen su propósito en la tierra, pueden experimentar su gloria de maneras que trascienden lo natural. Pero más allá del misterio y la fascinación que rodean a estos tres hombres, la pregunta clave es: ¿qué significa esto para nosotros hoy? Primero, Enoc nos enseña que caminar con Dios no es solo un acto religioso, sino un estilo de vida. Su historia es corta, pero impactante. Génesis 5:24 nos dice que Dios se lo llevó porque caminó con él. Esto significa que su relación con Dios era tan cercana que fue apartado de la muerte. ¿Estamos viviendo nuestra fe de manera superficial o realmente caminamos con Dios cada día? La vida de Enoc nos desafía a buscar una relación más profunda con nuestro Creador. Segundo, Elías nos muestra que la valentía y la fidelidad a Dios tienen recompensas eternas. Su vida estuvo marcada por confrontaciones con la maldad, pero nunca dudó del poder de Dios. En Segunda Reyes 2:11, su destino fue único. Un carro de fuego lo llevó al cielo sin que experimentara la muerte. Su historia nos desafía a ser testigos valientes de la verdad en un mundo que se opone cada vez más a la fe. ¿Estamos dispuestos a defender nuestra fe y confiar en el poder de Dios incluso cuando enfrentamos oposición? Tercero, Moisés nos recuerda que a pesar de nuestras fallas, Dios tiene un propósito mayor para nuestra vida. Aunque la Biblia dice que murió en Deuteronomio 34:5, su cuerpo fue tratado de manera especial por Dios y apareció en la transfiguración junto a Jesús y Elías en Mateo 17:3. Esto nos muestra que Dios puede redimir a aquellos que le sirven
y fielmente. Su historia nos desafía a confiar en la gracia de Dios, sabiendo que Él nos restaura y nos usa para su gloria. Pero hay algo más profundo en la historia de estos tres hombres: su posible conexión con el futuro. En Apocalipsis 11:3-6 se habla de dos testigos que vendrán en los últimos tiempos para proclamar la verdad de Dios. Muchos creen que estos testigos podrían ser Enoc y Elías, ya que nunca experimentaron la muerte y podrían regresar para cumplir su destino final. Otros creen que serán Moisés y Elías, basándose en los milagros que se les atribuyen. Independientemente de su identidad exacta, lo importante es lo que representan: la fidelidad de Dios hacia sus siervos y su control absoluto sobre la historia. Si estos hombres fueron apartados de la muerte de una manera tan especial, significa que Dios tiene un propósito más grande que trasciende el tiempo y el espacio. Entonces, ¿qué podemos aprender de ellos? Primero, que la muerte no es el fin para aquellos que pertenecen a Dios. La Biblia nos enseña en 1 Tesalonicenses 4:17 que habrá un día en el que los creyentes en Cristo serán arrebatados para estar con Él. La historia de Enoc es un reflejo de esta promesa. Segundo, nos muestra que Dios honra a aquellos que le son fieles. Elías fue un profeta que nunca dudó en proclamar la verdad, y su recompensa fue ser llevado al cielo en gloria. Esto nos anima a mantenernos firmes en nuestra fe, sabiendo que Dios ve nuestra fidelidad y nos recompensará en su tiempo. Tercero, nos recuerda que Dios es un Dios de restauración. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida debido a un error, pero Dios aún tenía un propósito eterno para él. Su aparición en la transfiguración junto a Jesús nos muestra que, a pesar de nuestras fallas, Dios sigue usándonos para su gloria. Ahora la pregunta más importante es: ¿cómo debemos responder a estas verdades? Debemos decidir si queremos caminar con Dios como Enoc, ser testigos valientes como Elías, o permitir que Dios transforme nuestras vidas como lo hizo con Moisés. Estas historias no son solo relatos del pasado, sino invitaciones a vivir con propósito y en comunión con Dios. Si hoy murieras, ¿estarías listo para estar en la presencia de Dios? La historia de estos tres hombres nos recuerda que la eternidad es real y que la vida con Dios es el camino a la verdadera gloria. No permitas que la vida pase sin tomar en serio tu relación con Dios. Si Él pudo hacer cosas tan extraordinarias con Enoc, Elías y Moisés, imagina lo que puede hacer contigo si decides caminar en fe y obediencia. Si este mensaje te impactó, no olvides darle like, compartirlo y dejar tu comentario. ¿Cuál de estas historias te sorprendió más? ¿Qué opinas sobre el destino de estos tres hombres? Queremos saber tu opinión. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más contenido impactante sobre los misterios de la Biblia. Dios tiene un propósito para ti, y estas historias nos muestran que el poder de Dios sigue obrando en aquellos que le buscan con sinceridad. No lo dejes para después. Hoy es el día para acercarte a Él. Déjanos tu comentario. ¿Quién crees que serán los dos testigos del Apocalipsis? Comparte este video con alguien que necesita conocer estas increíbles verdades bíblicas. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.